Me desperté con el sabor de su beso todavía en los labios. Pero esa mañana. Tomás me miró como si yo fuera un error que el sol de Ourense no podía borrar. Rubén. Esto tiene que acabar. Murmuró. Mientras su mano temblaba sobre la mía. Como si tocarme le quemara la piel. Y en ese instante. Supe que mi secreto, nuestro secreto, ya no era mío para guardarlo. Sino una herida abierta que sangraba en las calles estrechas de esta ciudad que nos vio nacer y nos vería morir. Yo. Rubén. De 28 años. Hijo de un panadero viudo en el casco viejo de Ourense. Siempre había creído que el amor era como el humo de las chimeneas en invierno, efímero. Pero cálido si lo atrapabas a tiempo. Crecí entre harinas y levaduras. Oliendo a pan recién horneado cada amanecer. En una casa donde las paredes susurraban rezos católicos y las puertas se cerraban con llave a las dudas. Mi padre. Manuel. Un hombre de manos callosas y fe inquebrantable. Me había criado solo después de que mi madre se fuera con un camión de mudanzas hacia Vigo. Dejando atrás un vacío que llenábamos con silencios y rosarios. Él nunca preguntó por qué yo no traía chicas a casa. ¿Por qué mis ojos se perdían en las curvas de los mozos del mercado en vez de en las faldas de las vecinas? Eres mi orgullo. Hijo. Me decía. Y yo asentía. Tragándome el nudo en la garganta. Porque en Ourense. Ser gay no era una elección. Era una carga que se llevaba a cuestas hasta que te partía la espalda. Tomás entró en mi vida como un rayo de sol filtrándose por las rendijas de una persiana vieja. Lo conocí en la Facultad de Historia en la Universidad de Vigo. Pero fue en Ourense. Durante las fiestas del Corpus Christi. Donde todo comenzó. Él. Con sus 32 años. Era el profesor adjunto que todos admiraban, alto. De cabello castaño revuelto y ojos verdes que parecían leer el alma de las piedras romanas que tanto estudiaba. Venía de Madrid. Con un acento que arrastraba las eses como un secreto. Y se había instalado en un piso viejo cerca del puente romano para investigar las termas antiguas. Nuestras primeras charlas fueron sobre libros, yo devoraba novelas de Pérez Galdós en las noches solitarias. Él citaba a Unamuno con una pasión que me erizaba la piel. Pero pronto. Las palabras se convirtieron en toques robados, un roce en la biblioteca. Una mirada prolongada en el café de la Plaza Mayor. Rubén. Tú entiendes las sombras de la historia mejor que nadie. Me dijo una noche. Y yo supe que no hablaba de libros. Nuestra relación era un baile precario en las sombras de Ourense. Nos veíamos en su piso. Lejos de las miradas de mi padre y de la familia de Tomás, un clan conservador de terratenientes gallegos que vivían en una finca a las afueras. Donde las misas dominicales eran obligatorias y las debilidades se confesaban en voz baja al cura. Tomás me amaba. O eso juraba entre jadeos. Pero siempre con una condición implícita, silencio. No es el momento. Rubén. Mi padre me desheredaría. Mi hermana me miraría como a un paria. Espera. Por favor. Y yo esperaba. Porque en esta ciudad de ríos termales y nieblas matutinas, el amor prohibido se cocina a fuego lento. Como un caldo gallego que hierve sin que nadie note el vapor hasta que quema. Pero el silencio tiene un precio. Y el mío empezó a cobrarse en las grietas de mi alma. Cada domingo. Cuando Tomás se iba a la finca familiar con excusas de investigación. Yo me quedaba en la panadería. Amasando hogazas con rabia contenida. Imaginando como su mano derecha, la que me había acariciado el pecho, ahora sostenía un vaso de Ribeiro en una mesa llena de rostros que nos habrían escupido si supieran. Mi padre notaba mi distracción, hijo. ¿Qué te pasa?
Pareces un fantasma. Le mentía con sonrisas forzadas, contándole de un amigo imaginario que me robaba el sueño. Pero por dentro, el peso me aplastaba. En las calles de Ourense, donde los viejos chismorrean en las plazas y las procesiones católicas serpentean como cadenas. Ser el amante oculto de un hombre casado con su reputación era como caminar descalzo sobre guijarros calientes, cada paso dolía. Pero seguías porque el final prometía alivio. Las noches eran peores. Después de cerrar la panadería, subí al cerro de Santa Lucía, donde el viento del Miño me azotaba la cara. Y me sentaba en un banco de piedra, fumando un cigarro tras otro mientras repasaba nuestras promesas rotas. Tomás me enviaba mensajes a medianoche: te echo de menos. Mi amor. Mañana nos vemos. Y yo respondía con un sí. Claro. Pero el corazón me latía con una mezcla de anhelo y resentimiento. ¿Cuánto tiempo más podía soportar ser el secreto sucio en su armario? En Ourense, la homofobia no siempre grita, susurra en las miradas de los tenderos, en los comentarios de los curas sobre el pecado moderno, en la forma en que mi padre me animaba a sentar cabeza con una buena moza. Yo callaba, porque hablar significaba perderlo todo, a Tomás, a mi padre, a la ilusión de una vida normal en esta ciudad que huele a azufre y a tradición. Una tarde de octubre, mientras el sol teñía las aguas termales de un naranja melancólico, el primer golpe llegó sin aviso. Estaba en el mercado de Apedreira, comprando harina para la panadería, cuando oí su voz, la de Tomás, elevándose por encima del bullicio. Rubén, ¿qué haces aquí? Me giré. Y allí estaba, con su hermana Elena a su lado. Una mujer de labios finos y ojos escrutadores, vestida con un abrigo de lana que gritaba dinero viejo. Tomás palideció. Pero Elena ya me había calado. Ah. El chico del pan. Tomás me ha hablado de ti. Eres el aprendiz de tu padre. Su tono era cortés, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Tomás intervino rápido: sí. Rubén es un gran amigo. Le estaba contando sobre las excavaciones romanas. Pero en ese instante, su mano rozó la mía accidentalmente, ¿o no? Y Elena arqueó una ceja. No dijo nada. Pero el silencio que siguió fue como un cuchillo helado. Esa noche, en su piso, Tomás se desmoronó. No puedes acercarte tanto en público, Rubén. Elena es chismosa. ¿Y si llega a oídos de mi padre? Lo miré, con el pecho ardiendo. ¿Y qué? ¿Voy a ser tu fantasma para siempre? Tu amante de medianoche que desaparece al alba. Él se acercó, besándome con desesperación, murmurando disculpas entre mis labios. Hicimos el amor esa noche como si fuera la última, sus manos explorando mi cuerpo con una urgencia que rayaba en el pánico. Pero al amanecer, cuando se vistió para ir a misa con la familia, me dejó solo en la cama fría, con una nota: perdóname. Te amo. Y yo, idiota, lo perdoné. Porque en el fondo, el miedo a la soledad era más grande que el orgullo. Los días siguientes fueron un goteo de humillaciones sutiles. Tomás empezó a cancelar citas con excusas de reuniones en la universidad. Pero yo lo veía en las redes, sonriendo en cenas familiares, su brazo alrededor de Elena como si yo no existiera. Mi padre, ajeno a todo, me presionaba: Rubén,
¿Por qué no sales con esa chica de la farmacia? Es guapa. ¿Y católica? Cada rechazo que inventaba me hacía sentir más sucio. Más invisible. En la panadería. Mientras moldeaba el pan. Imaginaba mi vida como esa masa, blanda al principio. Endurecida por el horno de la represión hasta volverse quebradiza. Ourense. Con sus termas que prometen curación pero queman la piel. Se convertía en mi metáfora personal, un lugar de aguas calientes que no sanan. Solo escaldan. Entonces llegó el invierno. Con sus nieblas que envuelven la catedral como un sudario. Tomás se distanció más. Alegando el estrés de un artículo académico. Pero yo sabía la verdad, Elena había hablado. Una noche. Lo confronté en el puente romano. Bajo la luz mortecina de las farolas. Dime que no es por mí. Dime que no te avergüenzas. Él negó con la cabeza. Pero sus ojos lo traicionaban, lágrimas contenidas. Labios temblorosos. No es vergüenza. Rubén. Es supervivencia. Mi familia. Ellos no entienden. ¿Y tu padre? ¿Qué diría? Lo abofeteé entonces. No con la mano. Sino con palabras, supervivencia. ¿A costa de qué? ¿De mí? ¿De nosotros? Se quedó inmóvil. El viento del Miño azotándonos como testigos mudos. Esa noche. No volvimos a su piso. Dormí en la panadería. Entre sacos de harina. Soñando con un Tomás que me tomaba de la mano en la plaza mayor. Sin miedos. La ilusión se acumulaba como nieve en las sierras de San Mamede. Empecé a beber más, un vaso de orujo después del cierre. 2 en las noches solitarias. Y mi padre lo notó. Hijo. Estás cambiado. ¿Es una mujer? Cuéntame. Mentí de nuevo. Pero el peso me hundía. En el trabajo. Los clientes murmuraban, el chico del pan parece enfermo. Será el mal de amores. Ironía cruel. Porque sí lo era. Pero de un amor que Ourense etiquetaría como pecado. Tomás me escribía menos. Y cuando lo hacía. Eran mensajes fríos, hablemos pronto. Sabía que estaba en la finca. Rodeado de primos que bromeaban sobre maricones de ciudad. Y el silencio entre nosotros se convertía en un abismo. Un día de enero. Gris como el humo de las chimeneas. El Vic ACHA me estalló en una herida abierta. Estaba en la universidad, había vuelto a inscribirme en un curso nocturno para distraerme. Cuando vi a Tomás en el pasillo. Riendo con un colega. Su mano en el hombro del otro de una forma que me revolvió las tripas. No era celos, era la confirmación de mi invisibilidad. Me acerqué. Fingiendo casualidad, profesor. ¿Un momento? Él se tensó. Pero accedió. En su despacho. Con la puerta entreabierta. Le solté, esto no puede seguir así. O somos o no somos. Sus ojos se nublaron, Rubén. Por favor. No aquí. Pero yo ya no podía parar, mírame. Soy un hombre. No un secreto. Si no puedes. Déjame ir. Él susurró, no puedo perderte. Pero sus acciones gritaban lo contrario. Salí de allí con el corazón hecho trizas. Jurando no volver. Las semanas siguientes fueron un infierno de aislamiento. Evitaba las calles donde podíamos cruzarnos.
Me enterraba en la panadería hasta que las manos me sangraban de tanto amasar. Mi padre, preocupado, me llevó a misa en la catedral de Ourense, donde el sermón sobre la pureza del alma me hizo vomitar en el baño. Dios perdona todo. Hijo, me dijo el cura después. Pero yo sabía que en esta ciudad, Dios perdonaba menos que los hombres. Tomás intentó contactarme, llamadas que ignoré. Mensajes que borré. Pero el daño estaba hecho. Me sentía como un barco a la deriva en el Miño, zarandeado por corrientes que no controlaba. Entonces, el turning point llegó como un trueno en primavera. Era un viernes de marzo, con el aire cargado de jazmines tempranos, cuando mi padre me llamó a la trastienda. Rubén, hay alguien preguntando por ti. Un hombre. ¿Elegante? Pensé en Tomás. Pero no era él. Era Javier, el hermano mayor de Tomás. Un abogado de Pontevedra con traje impecable y mirada de halcón. Tu padre me ha dicho que eres un buen chico. Pero necesito hablar contigo de mi hermano. El mundo se detuvo. Javier no anduvo con rodeos, Tomás está destruido. Elena le contó todo. Mi padre lo sabe. Quiere que lo dejes en paz. ¿O habrá consecuencias? ¿Consecuencias? ¿En Ourense? Eso significaba ostracismo, perder el trabajo de Tomás. Chismes que llegarían a mi panadería. Quizás hasta una paliza accidental de algún primo borracho. Salí de allí temblando. El río Miño rugiendo a lo lejos como mi pulso desbocado. Esa noche toqué fondo. Me emborraché solo en el cerro de Santa Lucía. Gritando al vacío, ¿por qué yo? ¿Por qué aquí? Las lágrimas vinieron en oleadas, mezcladas con vómito y rabia. Me imaginé saltando al río, dejando que las aguas termales me tragaran. Pero en vez de eso, me arrastré de vuelta a casa, donde mi padre me encontró acurrucado en el suelo. Hijo, ¿qué te pasa? Por primera vez. No mentí del todo, papá. Amo a alguien que no puedo tener. Él me abrazó. Confundido pero silencioso. Y en ese abrazo, algo se rompió dentro de mí, el muro de silencio que me había mantenido a flote. El clímax no fue un estallido de fuego, sino un incendio lento que consumió todo. 2 días después, me presenté en la finca de la familia de Tomás. Un caserón de piedra rodeado de viñedos que olían a tierra húmeda. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Pálido como un fantasma. Con ojeras que delataban noches en vela. Rubén. ¿Qué haces aquí? Vete. Pero yo no me moví. Ante su familia reunida en el salón, padre con bastón. Madre con rosario. Elena con sonrisa triunfal. Solté las palabras que había guardado como veneno, Tomás. Te amo. Y no voy a ser tu sombra más. Si no puedes amarme a la luz del día. En estas calles de Ourense que nos vieron unidos. Entonces adiós. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó. Rojo de ira, fuera de mi casa. Degenerado. Pero Tomás. Por primera vez. No agachó la cabeza. Padre. ¿Basta? Él es mi vida. No fue un beso público. No fue un escándalo de película, fue una confesión temblorosa. Un te elijo que llegó tarde.
Pero llegó. La familia estalló en caos, gritos, portazos. La madre invocando santos. Tomás me tomó de la mano, delante de todos, y salimos a la noche gallega. Bajo una lluvia fina que lavaba el sudor de nuestras frentes. Corrimos al puente romano. Donde todo había empezado. Y allí. Empapados. Nos besamos como si el mundo se acabara. No era victoria, era liberación cruda. Dolorosa. Con el sabor salado de lágrimas y libertad. En los días que siguieron. El precio se cobró. Tomás perdió su puesto en la universidad, incompatible con la moral cristiana. Dijeron los directivos. Y su familia lo desheredó. Dejando la finca vacía de herencias pero llena de ecos de reproches. Elena lo llamó traidor. Su padre lo tachó de perdido. Y Ourense murmuró, chismes en el mercado. Miradas en la catedral. Mi padre. Al enterarse de todo. Se sentó conmigo en la panadería al amanecer y lloró, hijo. No lo entiendo. Pero te quiero igual. Fue su forma de sanar. Torpe pero real. Horneando juntos un pan que sabía a perdón. Nos mudamos a un piso pequeño en las afueras. Cerca de las termas. Donde el agua caliente prometía. Esta vez. Curación verdadera. Tomás encontró trabajo como guía turístico. Contando historias romanas sin filtros. Y yo amplié la panadería con panés especiales, de levadura salvaje. Como nuestro amor. No fue fácil, noches de dudas. Recuerdos que dolían como cicatrices frescas. Pero en las mañanas. Cuando el sol entraba por la ventana y Tomás me abrazaba por detrás mientras preparaba el café. Sentía que valía la pena. El silencio se había roto. Y en su lugar. Había voces, nuestras voces, resonando en las calles de Ourense. Hoy. Un año después. Camino por la Plaza Mayor con su mano en la mía. Ignorando las miradas. No somos héroes, somos supervivientes. Dos hombres que eligieron la luz sobre las sombras. ¿Y si alguien pregunta por qué? Solo digo, ¿vale la pena el silencio? No. El amor grita. Y Ourense. Tarde o temprano. Aprende a escuchar. Me desperté con el sabor de su beso todavía en los labios. Pero esa mañana. Tomás me miró como si yo fuera un error que el sol de Ourense no podía borrar. Rubén. Esto tiene que acabar. Murmuró. Mientras su mano temblaba sobre la mía. Como si tocarme le quemara la piel. Y en ese instante. Supe que mi secreto, nuestro secreto, ya no era mío para guardarlo. Sino una herida abierta que sangraba en las calles estrechas de esta ciudad que nos vio nacer y nos vería morir. Yo. Rubén. De 28 años. Hijo de un panadero viudo en el casco viejo de Ourense. Siempre había creído que el amor era como el humo de las chimeneas en invierno, efímero. Pero cálido si lo atrapabas a tiempo. Crecí entre harinas y levaduras. Oliendo a pan recién horneado cada amanecer. En una casa donde las paredes susurraban rezos católicos y las puertas se cerraban con llave a las dudas. Mi padre. Manuel. Un hombre de manos callosas y fe inquebrantable. Me había criado solo después de que mi madre se fuera con un camión de mudanzas hacia Vigo. Dejando atrás un vacío que llenábamos con silencios y rosarios. Él nunca preguntó por qué yo no traía chicas a casa. ¿Por qué mis ojos se perdían en las curvas de los mozos del mercado en vez de en las faldas de las vecinas? Eres mi orgullo. Hijo. Me decía. Y yo asentía.
tragándome el nudo en la garganta. Porque en Ourense, ser gay no era una elección. Era una carga que se llevaba a cuestas hasta que te partía la espalda. Tomás entró en mi vida como un rayo de sol filtrándose por las rendijas de una persiana vieja. Lo conocí en la Facultad de Historia en la Universidad de Vigo. Pero fue en Ourense, durante las fiestas del Corpus Christi, donde todo comenzó. Él, con sus 32 años, era el profesor adjunto que todos admiraban, alto, de cabello castaño revuelto y ojos verdes que parecían leer el alma de las piedras romanas que tanto estudiaba. Venía de Madrid, con un acento que arrastraba las eses como un secreto. Y se había instalado en un piso viejo cerca del puente romano para investigar las termas antiguas. Nuestras primeras charlas fueron sobre libros, yo devoraba novelas de Pérez Galdós en las noches solitarias. Él citaba a Unamuno con una pasión que me erizaba la piel. Pero pronto, las palabras se convirtieron en toques robados, un roce en la biblioteca, una mirada prolongada en el café de la Plaza Mayor. Rubén, tú entiendes las sombras de la historia mejor que nadie, me dijo una noche. Y yo supe que no hablaba de libros. Nuestra relación era un baile precario en las sombras de Ourense. Nos veíamos en su piso. Lejos de las miradas de mi padre y de la familia de Tomás, un clan conservador de terratenientes gallegos que vivían en una finca a las afueras, donde las misas dominicales eran obligatorias y las debilidades se confesaban en voz baja al cura. Tomás me amaba. O eso juraba entre jadeos. Pero siempre con una condición implícita: silencio. No es el momento. Rubén. Mi padre me desheredaría. Mi hermana me miraría como a un paria. Espera. Por favor. Y yo esperaba. Porque en esta ciudad de ríos termales y nieblas matutinas, el amor prohibido se cocina a fuego lento. Como un caldo gallego que hierve sin que nadie note el vapor hasta que quema. Pero el silencio tiene un precio. Y el mío empezó a cobrarse en las grietas de mi alma. Cada domingo, cuando Tomás se iba a la finca familiar con excusas de investigación, yo me quedaba en la panadería, amasando hogazas con rabia contenida, imaginando cómo su mano derecha, la que me había acariciado el pecho, ahora sostenía un vaso de Ribeiro en una mesa llena de rostros que nos habrían escupido si supieran. Mi padre notaba mi distracción. Hijo. ¿Qué te pasa? Pareces un fantasma. Le mentía con sonrisas forzadas, contándole de un amigo imaginario que me robaba el sueño. Pero por dentro, el peso me aplastaba. En las calles de Ourense, donde los viejos chismorrean en las plazas y las procesiones católicas serpentean como cadenas, ser el amante oculto de un hombre casado con su reputación era como caminar descalzo sobre guijarros calientes, cada paso dolía. Pero seguías porque el final prometía alivio. Las noches eran peores. Después de cerrar la panadería, subía al cerro de Santa Lucía, donde el viento del Miño me azotaba la cara. Y me sentaba en un banco de piedra, fumando un cigarro tras otro mientras repasaba nuestras promesas rotas. Tomás me enviaba mensajes a medianoche: te echo de menos. Mi amor. Mañana nos vemos. Y yo respondía con un sí. Claro. Pero el corazón me latía con una mezcla de anhelo y resentimiento. ¿Cuánto tiempo más podía soportar ser el secreto sucio en su armario? En Ourense, la homofobia no siempre grita, susurra en las miradas de los tenderos, en los comentarios de los curas sobre el pecado moderno, en la forma en que mi padre me animaba a sentar cabeza con una buena moza. Yo callaba. Porque hablar significaba perderlo todo: a Tomás, a mi padre,
A la ilusión de una vida normal en esta ciudad que huele a azufre y a tradición. Una tarde de octubre. Mientras el sol teñía las aguas termales de un naranja melancólico. El primer golpe llegó sin aviso. Estaba en el mercado de Apedreira, comprando harina para la panadería, cuando oí su voz, la de Tomás, elevándose por encima del bullicio. «Rubén, ¿qué haces aquí?» Me giré. Y allí estaba, con su hermana Elena a su lado. Una mujer de labios finos y ojos escrutadores, vestida con un abrigo de lana que gritaba dinero viejo. Tomás palideció. Pero Elena ya me había calado. El chico del pan. Tomás me ha hablado de ti. Eres el aprendiz de tu padre. Su tono era cortés, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Tomás intervino rápido. Sí. Rubén es un gran amigo. Le estaba contando sobre las excavaciones romanas. Pero en ese instante, su mano rozó la mía accidentalmente, ¿o no? Y Elena arqueó una ceja. No dijo nada. Pero el silencio que siguió fue como un cuchillo helado. Esa noche, en su piso, Tomás se desmoronó. No puedes acercarte tanto en público. Rubén. Elena es chismosa. ¿Y si llega a oídos de mi padre? Lo miré. Con el pecho ardiendo, ¿y qué? ¿Voy a ser tu fantasma para siempre? Tu amante de medianoche que desaparece al alba. Él se acercó, besándome con desesperación, murmurando disculpas entre mis labios. Hicimos el amor esa noche como si fuera la última. Sus manos explorando mi cuerpo con una urgencia que rayaba en el pánico. Pero al amanecer, cuando se vistió para ir a misa con la familia, me dejó solo en la cama fría. Con una nota: perdóname. Te amo. Y yo. Idiota. Lo perdoné. Porque en el fondo, el miedo a la soledad era más grande que el orgullo. Los días siguientes fueron un goteo de humillaciones sutiles. Tomás empezó a cancelar citas con excusas de reuniones en la universidad. Pero yo lo veía en las redes, sonriendo en cenas familiares. Su brazo alrededor de Elena como si yo no existiera. Mi padre, ajeno a todo, me presionaba: Rubén, ¿por qué no sales con esa chica de la farmacia? Es guapa. ¿Y católica? Cada rechazo que inventaba me hacía sentir más sucio, más invisible. En la panadería, mientras moldeaba el pan, imaginaba mi vida como esa masa, blanda al principio, endurecida por el horno de la represión hasta volverse quebradiza. Ourense, con sus termas que prometen curación pero queman la piel, se convertía en mi metáfora personal, un lugar de aguas calientes que no sanan, solo escaldan. Entonces llegó el invierno, con sus nieblas que envuelven la catedral como un sudario. Tomás se distanció más, alegando el estrés de un artículo académico. Pero yo sabía la verdad: Elena había hablado. Una noche, lo confronté en el puente romano, bajo la luz mortecina de las farolas. Dime que no es por mí. Dime que no te avergüenzas. Él negó con la cabeza. Pero sus ojos lo traicionaban, lágrimas contenidas. Labios temblorosos. No es vergüenza. Rubén. Es supervivencia. Mi familia. Ellos no entienden. ¿Y tu padre? ¿Qué diría? Lo abofeteé entonces. No con la mano,
Sino con palabras, supervivencia. ¿A costa de qué? ¿De mí? ¿De nosotros? Se quedó inmóvil. El viento del Miño azotándonos como testigos mudos. Esa noche. No volvimos a su piso. Dormí en la panadería. Entre sacos de harina. Soñando con un Tomás que me tomaba de la mano en la plaza mayor. Sin miedos. La ilusión se acumulaba como nieve en las sierras de San Mamede. Empecé a beber más, un vaso de orujo después del cierre. 2 en las noches solitarias. Y mi padre lo notó. Hijo. Estás cambiado. ¿Es una mujer? Cuéntame. Mentí de nuevo. Pero el peso me hundía. En el trabajo. Los clientes murmuraban, el chico del pan parece enfermo. Será el mal de amores. Ironía cruel. Porque sí lo era. Pero de un amor que Ourense etiquetaría como pecado. Tomás me escribía menos. Y cuando lo hacía, eran mensajes fríos, hablemos pronto. Sabía que estaba en la finca. Rodeado de primos que bromeaban sobre maricones de ciudad. Y el silencio entre nosotros se convertía en un abismo. Un día de enero. Gris como el humo de las chimeneas. El Vic ACHA me estalló en una herida abierta. Estaba en la universidad, había vuelto a inscribirme en un curso nocturno para distraerme. Cuando vi a Tomás en el pasillo. Riendo con un colega. Su mano en el hombro del otro de una forma que me revolvió las tripas. No era celos, era la confirmación de mi invisibilidad. Me acerqué. Fingiendo casualidad, profesor. ¿Un momento? Él se tensó. Pero accedió. ¿En su despacho? Con la puerta entreabierta. Le solté, esto no puede seguir así. O somos o no somos. Sus ojos se nublaron, Rubén. Por favor. No aquí. Pero yo ya no podía parar, mírame. Soy un hombre. No un secreto. Si no puedes. Déjame ir. Él susurró, no puedo perderte. Pero sus acciones gritaban lo contrario. Salí de allí con el corazón hecho trizas. Jurando no volver. Las semanas siguientes fueron un infierno de aislamiento. Evitaba las calles donde podíamos cruzarnos. Me enterraba en la panadería hasta que las manos me sangraban de tanto amasar. Mi padre. Preocupado. Me llevó a misa en la catedral de Ourense. Donde el sermón sobre la pureza del alma me hizo vomitar en el baño. Dios perdona todo. Hijo. Me dijo el cura después. Pero yo sabía que en esta ciudad Dios perdonaba menos que los hombres. Tomás intentó contactarme, llamadas que ignoré. Mensajes que borré. Pero el daño estaba hecho. Me sentía como un barco a la deriva en el Miño. Zarandeado por corrientes que no controlaba. El aire de febrero se espesaba con la promesa de tormenta. Una mañana. Mientras amasaba en la panadería. Entró un cliente habitual. El viejo carpintero Pepe. Con su boina calada y ojos que todo lo veían. Rubén. Muchacho. Oí rumores. ¿Es verdad que andas con ese profesor madrileño? Cuidado. Que en Ourense las lenguas arden más que las termas. Mi estómago se revolvió, ¿y quién había hablado? ¿Elena? ¿Un vecino fisgón? Negué con la cabeza. Pero Pepe chasqueó la lengua, la verdad sale a flote. Como el azufre del río. No dejes que te hunda. Sus palabras se clavaron como astillas.
Y esa tarde. Solo en la trastienda. Rompí a llorar por primera vez en años. El harina pegándose a mis lágrimas como sal en una herida. Tomás. Meanwhile. Se hundía en su propio pozo. Me enteré por un amigo común, estaba bebiendo solo en bares de la zona vieja. Murmurando sobre errores y familias que matan. Quise llamarlo. Pero el orgullo, o el dolor, me detuvo. En cambio, caminé horas por las orillas del Miño. Viendo cómo el agua burbujeaba con gases sulfurosos. Recordándome que algunas cosas queman antes de purificar. Ourense. Mi ciudad. Se sentía como una trampa, sus puentes romanos ataban el pasado al presente. Sus iglesias juzgaban sin piedad. ¿Y sus gentes? Con su calidez gallega. Ocultaban filos afilados bajo sonrisas. Entonces, el turning point llegó como un trueno en primavera. Era un viernes de marzo. Con el aire cargado de jazmines tempranos. Cuando mi padre me llamó a la trastienda. Rubén. Hay alguien preguntando por ti. Un hombre. ¿Elegante? Pensé en Tomás. Pero no era él. Era Javier. El hermano mayor de Tomás. Un abogado de Pontevedra con traje impecable y mirada de halcón. Tu padre me ha dicho que eres un buen chico. Pero necesito hablar contigo de mi hermano. El mundo se detuvo. Javier no anduvo con rodeos, Tomás está destruido. Elena le contó todo. Mi padre lo sabe. Quiere que lo dejes en paz. ¿O habrá consecuencias? ¿Consecuencias? ¿En Ourense? Eso significaba ostracismo, perder el trabajo de Tomás. Chismes que llegarían a mi panadería. Quizás hasta una paliza accidental de algún primo borracho. Salí de allí temblando. El río Miño rugiendo a lo lejos como mi pulso desbocado. Caminé sin rumbo por las callejuelas del casco viejo. El sol de media tarde calentándome la nuca como una marca de vergüenza. ¿Cómo había llegado a esto? Recordé nuestra primera noche, Tomás recitando versos de Lorca en su piso. Su voz ronca contra mi oreja. Prometiendo un futuro donde no tuviéramos que escondernos. Mentiras. Todo mentiras envueltas en pasión. Me detuve en una fuente termal. Metiendo las manos en el agua caliente que brotaba de la tierra. Y el ardor me hizo gritar en silencio. Duele. Pensé. Pero el silencio duele más. Esa noche. Toqué fondo. Me emborraché solo en el cerro de Santa Lucía. Gritando al vacío, ¿por qué yo? ¿Por qué aquí? Las lágrimas vinieron en oleadas. Mezcladas con vómito y rabia. Me imaginé saltando al río. Dejando que las aguas termales me tragaran. Pero en vez de eso, me arrastré de vuelta a casa. Donde mi padre me encontró acurrucado en el suelo. Hijo, ¿qué te pasa? Por primera vez. No mentí del todo, papá. Amo a alguien que no puedo tener. Él me abrazó. Confundido pero silencioso. Y en ese abrazo, algo se rompió dentro de mí, el muro de silencio que me había mantenido a flote. Hablamos hasta el alba, no todo. Pero lo suficiente para que su mano en mi hombro pesara menos que una condena. Al día siguiente. El teléfono vibró con un mensaje de Tomás, por favor. Ven. No aguanto más. Dudé. Pero el lazo era fuerte. Como las raíces de un castaño gallego. Fui a su piso. Y lo encontré deshecho,
papeles esparcidos. Botellas vacías. Ojos rojos como el vino tinto. Rubén. Mi padre me ha echado. Dice que soy una vergüenza. Lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Y por un momento, el mundo se redujo a nosotros dos. Dos almas rotas en una ciudad que no perdona. Entonces elijamos nosotros. Le dije. Y en sus ojos vi un destello de la pasión perdida. Pero la preparación para el clímax fue un torbellino. Pasamos días planeando en susurros, dejar Ourense. Empezar de cero en Santiago o incluso Barcelona. Sin embargo, algo en mí se rebelaba contra la huida. ¿Por qué correr? Esta era nuestra tierra. Nuestro río. Nuestra lucha. Tomás. Dividido entre el miedo y el deseo. Vacilaba, mi familia me matará. Rubén. Literalmente. Y yo. Con el fuego del fondo todavía ardiendo en mis venas. Respondí, o nos matan huyendo. O los enfrentamos y vivimos. El clímax no fue un estallido de fuego, sino un incendio lento que consumió todo. 2 días después, me presenté en la finca de la familia de Tomás. Un caserón de piedra rodeado de viñedos que olían a tierra húmeda. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Pálido como un fantasma. Con ojeras que delataban noches en vela. Rubén. ¿Qué haces aquí? Vete. Pero yo no me moví. Ante su familia reunida en el salón, padre con bastón. Madre con rosario. Elena con sonrisa triunfal. Solté las palabras que había guardado como veneno. Tomás. Te amo. Y no voy a ser tu sombra más. Si no puedes amarme a la luz del día. En estas calles de Ourense que nos vieron unidos. Entonces adiós. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó. Rojo de ira, fuera de mi casa. Degenerado. Pero Tomás. Por primera vez. No agachó la cabeza. Padre. ¿Basta? Él es mi vida. No fue un beso público. No fue un escándalo de película, fue una confesión temblorosa. Un te elijo que llegó tarde. Pero llegó. La familia estalló en caos, gritos. Portazos. La madre invocando santos. Tomás me tomó de la mano, delante de todos, y salimos a la noche gallega. Bajo una lluvia fina que lavaba el sudor de nuestras frentes. Corrimos al puente romano. Donde todo había empezado. Y allí. Empapados. Nos besamos como si el mundo se acabara. No era victoria, era liberación cruda. Dolorosa. Con el sabor salado de lágrimas y libertad. ¿Lo hice? Murmuró él contra mi cuello. Y yo respondí, lo hicimos. En el Ucao Trao. Las consecuencias cayeron como piedras de un derrumbe. La familia de Tomás cortó todo contacto, ni una llamada. Ni un euro de la herencia. Su padre. En un arrebato de orgullo herido. Quemó en la chimenea las fotos de infancia de Tomás. O eso nos contaron los sirvientes leales. Elena. La traidora calculadora. Se lavó las manos, has elegido tu pecado. Hermano. No esperes piedad. Tomás lloraba en silencio por las noches. No por el dinero, nunca lo fue. Sino por el lazo roto. El rechazo que duele más que un puñetazo.
Pensé que me entenderían. Decía. Y yo lo abrazaba. Recordándole que el verdadero hogar no se mide en fincas, sino en latidos compartidos. Mi padre, por su parte, pagó su precio en confusión y oración. Al día siguiente del escándalo, llegó a la panadería con el rostro surcado de arrugas nuevas. Rubén. El cura dice que es una prueba del Señor. Pero yo solo quiero verte feliz. No fue un perdón rimbombante, fue una mano en el hombro. Una hogaza extra en el horno para tu amigo. Poco a poco. Hablamos, de mi madre. De sus propios secretos enterrados. De cómo la fe gallega se dobla pero no rompe. Si te hace bien. Hijo. Que sea. En Ourense. Donde los ríos curan con calor. Mi padre empezó a sanar conmigo. Visitando nuestro piso con empanadas caseras y preguntas torpes sobre ese Tomás. Nosotros. Meanwhile. Pagamos con sudor y lágrimas. Tomás. Expulsado de la universidad por conducta inapropiada. Vagó semanas sin rumbo. Enviando currículos que rebotaban como pelotas pinchadas. Yo amplié la panadería con préstamos precarios. Horneando hasta el amanecer para mantenernos a flote. Las miradas en la calle ardían, un tendero que nos negaba el pan. Un vecino que cruzaba la acera. Pero en esas noches de agotamiento. Cuando Tomás trazaba mapas romanos en mi espalda con los dedos. Sentíamos el bálsamo, no éramos libres aún. Pero respirábamos sin máscaras. La curación llegó en fragmentos. Como las piezas de un mosaico romano que Tomás desenterraba en sus nuevos paseos por las termas. Encontró trabajo como guía freelance. Contando leyendas de emperadores y baños sulfurosos a turistas desprevenidos. Su voz ganando fuerza con cada relato. Mira. Rubén. Me decía. Señalando el vapor del río. Las aguas cambian todo. Queman. Pero renuevan. Yo asentí. Vendiendo panés de amantes, con nueces y miel. Un guiño secreto, que se agotaban en el mercado. Como si Ourense. A regañadientes. Empezara a saborear nuestra historia. No fue un final de cuento, Tomás tuvo recaídas. Noches en que el teléfono sonaba con números bloqueados de su familia. Y yo dudaba si el precio valía la pena. Pero en esas sombras. Nos elegíamos de nuevo. Con besos que sabían a Ribeiro y promesas susurradas al alba. Mi padre se unió a nosotros en cenas domingos. Contando chistes gallegos que rompían el hielo. Y poco a poco. El silencio familiar se llenó de risas torpes. Elena. En un gesto inesperado. Envió una carta, no lo entiendo. Pero eres sangre. Cuídate. No era perdón. Pero era un puente tendido sobre el abismo. Hoy. Un año después. Camino por la Plaza Mayor con su mano en la mía. Ignorando las miradas. No somos héroes, somos supervivientes. Dos hombres que eligieron la luz sobre las sombras. El sol de Ourense calienta nuestras espaldas. El niño murmura aprobaciones. Y en la panadería. El aroma a pan fresco se mezcla con jazmines. ¿Vale la pena romper el silencio? Siempre. Porque el amor no susurra, grita. ¿Y esta ciudad? Con sus termas eternas. Aprende a escucharlo. ¿Y tú? Lector. ¿Qué harías ante el primer rayo de sol después de la niebla?